¿Has visto algo? No, ¿y tú? Yo tampoco. Deberíamos ir a la cama porque si no, no habrá regalos. ¿Vamos? ¿El de siempre? Érase una vez en un reino muy lejano una joven que vivía al otro lado del bosque prohibido. Era la única del reino sin carroza. Por eso tenía que conformarse con admirar desde lejos los destellos de la gran fiesta que se celebraba en palacio. De repente uno de esos destellos entró por su ventana. Era su hada madrina. La joven la siguió hipnotizada y vio cómo mágicamente convertía una de las calabazas del patio en una flamante carroza. Tenía muchos caballos, ¿verdad? Claro que sí. Solo había una condición, que debía volver antes de las 12 campanadas de medianoche. La joven emprendió el camino a palacio. Guiándose solo con la luz de la luna, la carroza recorrió los peligrosos senderos del bosque prohibido hasta que en uno de ellos se topó con el amenazador lobo. Los caballos relincharon. Ella, asustada, ordenó huir a toda velocidad. Por suerte, la joven logró escabullirse y llegó a palacio. Era más grande y más bonito de lo que jamás había imaginado. Los invitados se estaban preparando para el gran baile. Habían venido en carroza de los lugares más lejanos. Entre ellos, solo uno destacaba. ¿A que no adivinas quién era? Sí, el príncipe azul. Así es. Cuando la joven entró, los invitados la miraron extrañados. El príncipe, en cambio, lo hizo cortésmente. Ella le devolvió la mirada con timidez y quiso acercarse. Pero la orquesta empezó a tocar y todos se pusieron a bailar. Era la primera vez que la joven bailaba en palacio. Con cada vuelta que daba, intentaba acercarse al príncipe. Con cada paso, cada movimiento, se acercaba más a él, tanto que al final lo tenía solo a 5 pasos. Después a 4, a 3, a 2, a 1. Hasta que sonó la última campanada y el hechizo se desvaneció.